Hoy les estoy haciendo esta grabación para hacer una retroalimentación ejemplificada de lo que debía ser eh, la evaluación del módulo uno. ¿Ya? Eh, por lo tanto, me voy a referir solo a lo que les estaba solicitando la evaluación. La idea es que ustedes también puedan hacer una autoevaluación respecto a lo que tienen y no se dejen llevar solo por lo que les dé mi opinión, sino que además, ¿cierto? Es súper importante ir reflexionando sobre los tópicos que vamos visualizando dentro de la evaluación, ¿ya? Les voy a compartir un ejemplo con el cual voy a trabajar, ¿cierto? En términos del análisis, ¿ya? Voy a dejar fuera mi cámara para poder poner en paralelo, ¿cierto?, lo que les está pidiendo la evaluación. Lo primero, ¿cierto?, es que la evaluación nos está pidiendo seleccionar un afiche que fuera persuasivo. La primera pregunta que podría eh, salir a la luz, ¿cierto?, es que primeramente no sabemos cómo seleccionar el, el afiche, ¿cierto? Eh, y aquí aparece el primer tópico importante de la evaluación, porque si el afiche tiene mucha información denotativa, o sea, muchos elementos que yo puedo ver, ¿cierto? Que puedo leer, no sé, hacer referencia a algunas cosas. Probablemente al tener tantos elementos me va a costar mucho más hacer un análisis focalizado en las características de la ficha que estoy queriendo, con el que quiero reflexionar. Por lo tanto, ¿cierto? La premisa de menos es más, ¿cierto? Esa es es primera vez que nosotros la vamos a considerar como algo necesario para el proceso, ¿ya? ¿Cómo seleccioné yo este afiche? Lo primero fue comenzar a buscar afiches que me hicieran sentido respecto a el ítem de persuasión. ¿Qué es lo que es persuadir? Lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué es lo que es persuadir? Es invitar a una persona, ¿cierto?, a que haga o piense en algo que hasta ese momento no le había resultado significativo o importante de pensar, analizar, reflexionar, ¿cierto? Lo interesante de los afiches persuasivos es que nos llevan a ponernos en determinadas situaciones. A lo mejor podemos haber pasado por la situación y volvemos a revivir la situación, o reflexionamos en torno a aquello que aún no hemos vivido, pero que quisiéramos no vivir, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, lo primero resulta interesante de este afiche, a lo mejor podríamos detenernos en temas gráficos, ¿cierto? Porque a lo mejor no se ve tanto eh, la ilustración, ¿cierto?, del auto, del niño con la mamá, no, con el papá, perdón, eh, caminando, ¿cierto? Pero logramos inferir, logramos, digamos, ponernos en la situación de de algo que nosotros ya hemos vivido. Hemos cruzado muchas veces la calle, muchas veces de manera responsable, pero también no menos la cantidad de veces que lo hemos hecho de manera irresponsable. Pero muy distinto es cuando vas de la mano de un niño. Por ahí podríamos llegar a pensar en que, bueno, si me muero mañana ya, no importa. Pero cuando vamos de la mano de un niño, no solo vamos asumiendo la responsabilidad de nuestra vida, sino que también de la vida de él, ¿cierto? O ella. Por lo tanto, esta situación, ¿cierto? Ya casi podríamos comprenderla. Lo segundo, aparece un ojo a medio cerrar. ¿Qué puedo inferir sin leer, sin mirar nada más? Solo
el ángulo central, ¿cierto? El tercio central casi de este afiche. Que cuando tenemos sueño, ¿cierto? Nuestros ojos tienden a cerrarse. Cuando sucede esta situación, ¿cierto? Es que ya vamos a caer en el proceso del sueño. Esto puede ser, ojalá, en tu cama, pero si no lo es, puede ser en el metro, puede ser en la micro, puede ser cuando vas como copiloto en un auto, pero no puede ser cuando vas conduciendo el auto. Ahí hay una responsabilidad adicional que tiene que ver contigo, que tiene que ver a lo mejor con las personas que llevas dentro del vehículo, pero también con todo lo que está a tu alrededor. Eso quiere decir la infraestructura vial, ¿cierto? Las personas, los animales, los árboles, etcétera. Si yo choco con un poste, ¿cierto? Y el poste se cae, y en el mejor de los casos no mata a nadie, yo tengo que pagar ese poste, ¿ya? Y si mata a alguien, pago con cárcel y además tengo que pagar eso a la municipalidad X de donde bote el poste. Entonces, luego de hacer la sumatoria y decir, ¿cierto? Ojo a medio cerrar, auto, espacio, ojo, ¿cierto? Pestañas inferiores, niño con papá. Y después voy a la frase inferior, ¿cierto? Que podría estar en cualquier parte, pero el lugar es el inferior, ¿ya? Porque tiene una lectura vertical. Y dice, al final, dice, el sueño es más fuerte que tú. Y los que hemos en algún momento de nuestra vida, lamentablemente, tenido que conducir con sueño, sabemos que es literal, que el sueño es mucho más fuerte que el no querer quedarte dormido. Y por eso se suscitan una serie de accidentes, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a apagar mi camarita para poder ir a la evaluación, ¿ya? Dame un segundo. Espérenme un poquito que justo se me perdió. Estoy en el Canvas, así que vamos por aquí. Entonces, vamos a tratar de hacer esto de manera paralela. Lamentablemente no puedo tener acá y acá en la evaluación, ¿cierto? Pero la evaluación nos decía lo siguiente, y es con esto con lo que me quiero quedar, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo del afiche? El afiche que recién vimos, ¿cierto? El objetivo del afiche es concientizar de la responsabilidad que significa estar al volante. Y que si vamos a conducir, conduzcamos de manera responsable y sin sueño. Esa es la manera de ser responsable frente a este aspecto que analiza el afiche. ¿Cuál es el público objetivo que tiene el afiche? El público objetivo es, en este caso, ¿cierto? Mayores de 18 años, personas mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque para poder conducir, al menos en Chile, debe ser mayor de 18 años. Entonces, mayor de 18 años, hombre y mujer, ¿cierto?
con carné de conducir. Ahora, puedo ir un poco más fino, dependiendo si es que dónde va a ser expuesto, dónde ha sido expuesto. En este caso, este afiche había sido expuesto en la vía pública, ¿cierto? Y en la prensa impresa. Entonces, yo puedo decir que probablemente quienes se identifican con este tipo de afiches son personas entre 25 y 35, 40 años, ¿cierto? Que tienen una familia constituida, ¿cierto? Que, eh, que tienen un vehículo a cargo, ya sea de manera profesional, ¿cierto? O de manera personal. También puedo decir que usualmente o son personas que ya tienen hijos, ¿cierto? O son personas que son sensibles a el mundo infantil, ¿ya? De ahí podría entrar en otros contextos como cuánto ganan, ¿cierto? Pero para eso tengo que tener mayor información respecto a el segmento. Mensaje connotativo que transmite el afiche. Que el sueño, ¿cierto? Es más poderoso que mis ganas, ¿cierto? De manejar responsablemente. Ese es el mensaje. Sé responsable. Si tienes sueño, no conduzcas, ¿ya? El tercer ítem decía, analiza cómo utiliza el lenguaje verbal en relación al objetivo del afiche. ¿A qué se refiere con el lenguaje verbal? O sea, el texto tiene una frase que hace connotación respecto a lo que se desea transmitir como objetivo, por supuesto. El afiche, o sea, el afiche en sí mismo, en la imagen transmite mucho, pero nos ratifica nuestra percepción de esta connotación con el texto en el cual dice el sueño es más fuerte que tú, ¿ya? ¿Cómo utiliza el lenguaje verbal en relación al público objetivo? La verdad es que yo creo que esta pregunta, ¿cierto?, hace referencia a la utilización del lenguaje como una manifestación de identificación respecto a un tema puntual, ¿ya? ¿Cómo utiliza el lenguaje visual? ¿Ya? Bueno, ya hablamos de eso, cómo selecciona el auto, ¿cierto? Cómo selecciona la gráfica de las personas. Podríamos decir, ¿por qué no puso una imagen de un niño real y una figura? Porque cuando está en el contorno del ojo, a lo mejor yo uso lápiz de ojos, si soy mujer, ¿cierto? No es una fotografía, no habría sido tan realista, ¿cierto? ¿Y cómo utiliza el lenguaje visual en relación al público objetivo? Yo creo que hace un llamado a lo emocional, a lo emotivo, ¿cierto? Y un porcentaje importante de la población se sensibiliza cuando hay un niño de por medio, ¿ya? Después viene otro ítem donde dice fundamenta. El afiche es efectivo en relación a su público objetivo, propósito y contexto de aplicación, entrega 4 razones. Bueno, en mi caso, ¿cierto? Yo considero que sí es efectivo. ¿Por qué? Porque la connotación de la imagen es automática. La segunda es que hace un llamado emotivo al público objetivo respecto al propósito que tiene. El tercero, la publicidad es aplicada en un contexto en donde este segmento se va a encontrar con ella, ¿ya? Por lo tanto, hay un buen estudio de dónde ubicar y dónde encontrarme, ¿cierto?, con estas personas.
Y cuarto, creo yo que no menos importante, que es el conjunto desde la aplicación eh, de las técnicas gráficas, es una, es una imagen, ¿cierto? Bien seleccionada, capaz de transmitir el concepto, ¿cierto? Y capaz de llamarnos a la reflexión. Después dice, recuerda que también se evalúan los siguientes aspectos, que tienen que ver con las citas APAs, ¿cierto? La correcta redacción y la extensión mínima del trabajo de una plana y media, y la máxima de 2 planas. ¿Ya? Tíos, espero haber sido clara respecto a cómo podrían haber ejecutado su trabajo. Uno de los ítems más importantes tiene que ver con la selección, con qué es lo que estás viendo. ¿Por qué selecciono mal? Porque no estoy viendo el lugar adecuado, porque no estoy aplicando criterios gráficos a mi selección, ¿ya? Entonces, creo que es muy importante que cuando hagan la selección gráfica se detengan en un buen tiempo en la selección de la ficha y los elementos denotativos y connotativos que están dentro, que confluyen dentro de esta página de la ficha. Recordemos siempre que el diseño trabaja con el signo y el signo es polisémico, ¿ya? O sea, hay una multiplicidad de interpretaciones que se le pueden dar a lo que yo estoy viendo. Por eso es tan importante saber el segmento. Yo les dejé un link, chiquillos, y un PDF en los anuncios, que son algunos estudios de la estratificación socioeconómica chilena. No es tan reciente porque el último estudio se hizo en el 2019 y la última publicación se hizo en el 2020. Ya después estábamos en pandemia, la verdad es que hoy día recién estamos en condiciones de a lo mejor mejorar esos informes, pero les van a servir para comenzar a empaparse de a qué sectores apela, ¿cierto? En este caso, este afiche. Si yo me lo encuentro en el metro, es distinto si lo veo en una valla caminera. Y si lo veo en una valla caminera, ¿dónde está ubicado? Porque si está ubicado hacia Chicureo, el segmento es muy distinto que si yo lo tengo en San Bernardo, ¿ya? O en camino no sé, a Rengo. Es muy importante, ¿cierto?, que nosotros entendamos que los soportes gráficos van al encuentro de este segmento. Y por eso es tan importante saber dónde está, a qué hora está, con quién está y cuánto está dispuesto a gastar. ¿Ya? Ya, chiquillos, un abrazo, un beso para todos. Ánimo a los que no les ha ido muy bien, ¿cierto? Ya este segundo trabajo podrán hacerlo mejor. Cada vez lo vas a hacer mejor. No tengas miedo, no tengas susto, solo debes atreverte. ¿Ya? Un abrazo, un beso y que estés muy bien. Chao, chao.